El staff de Picnic Extraterrestre, consciente y preocupado por la educación de los hijos de nuestros amigos y familiares, y por supuesto por el destino de nuestro país, ya de paso, hemos decidido hablar del novísimo paradigma educativo Aprende en Casa 2, que implementará a partir del 24 de agosto diversas actividades de aprendizaje a través de plataformas a larga distancia y que prevé dar clases a más de 30 millones de estudiantes de preescolar, primaria, secundaria, preparatoria en México. Para ello hemos invitado al profesor, escritor, bloguero y nerd profesional Miguel Ángel Civeira, al psicólogo y profesor Félix Santana, así como a la profesora de música Tamiko Isetina para hablar acerca de este proyecto educativo, sus alcances, retos, posibles consecuencias y escenarios en el ya de por sí vilipendiado sistema educativo mexicano. Hola a todos, gracias por estar con nosotros aquí en Picnic Extraterrestre. Hola Rox. Hola, hola a todos. Hola a todas, todos, todas. A huevo. Oigan, aprovechando la última frase de este intro, yo quisiera preguntar, ¿era ya de por sí el sistema educativo un páramo antes de que entráramos a la pandemia? Mike. Bueno, pues mira, el sistema educativo mexicano siempre ha tenido terribles deficiencias, ¿no? Que están relacionadas con la extrema desigualdad económica que vivimos. Y nos referimos específicamente a la educación pública. Esta varía en calidad enormemente entre la ciudad y el campo, entre una entidad y otra. Y entonces puedes ver escuelas públicas que en cuanto a infraestructura no le piden nada a una escuela privada, y puedes ver escuelas públicas en medios rurales que no tienen ni paredes, ¿no? Ni servicios como agua y electricidad. Entonces, ese es un problema que ya estaba en el sistema educativo público de nuestro país, y que esta crisis en la que estamos viviendo solo se agrava porque se coloca encima de esos problemas ya existentes. Y eso es sin entrar en detalles como los programas educativos o la capacitación de los docentes, y eso que lo hace todavía más complicado. Frederick. Sí, yo creo que para este tipo de crítica, ¿no? al sistema educativo mexicano es muy importante verlo desde un punto de vista interseccional, ¿no? Como mencionaba Miguel, el hecho de la desigualdad socioeconómica, pero también la desigualdad de género, la desigualdad, no es lo mismo ver lo que estamos viendo aquí en la ciudad con lo que pasa en bueno, aquí en Yucatán con los otros 105 municipios que componen el estado. Entonces, y creo justamente que a la pregunta que mencionaba Javier, ¿no? Si era un páramo el sistema educativo, creo que está en una constante reestructuración, y justamente las crisis por las que estamos pasando ahora, la pandemia, la crisis de salud, la crisis económica, la crisis ambiental, lo que hace es justamente ser un caldo de cultivo para que vayan saliendo esto que veíamos probablemente, tratábamos de subsanar, pero que no había un trabajo de raíz o desde fondo, ¿no? Entonces, creo que estas crisis lo que están haciendo es dejarnos ver toda esta estructura ya corroída, ya necesaria de cambio, ¿no? Y que aparentemente la cuarta transformación no está pudiendo sobrellevar, ¿no? Tamiko. Y yo creo que ya llevamos décadas así, ¿no? O sea, con el sistema educativo muy abandonado. Hay una lista de cosas que ya estaban mal, ¿no? Como el hacinamiento en los salones. Si bien, como dice Mike, en algunas escuelas públicas sí había la estructura, pero hay comunidades que están abandonadas que también no cuentan completamente con la estructura. Yo creo que la deserción por desigualdad, porque hay muchos niños trabajando ilegalmente. Yo creo que también la calidad
la calidad del trabajo del educador se ha visto muy mermada desde el neoliberalismo, ¿no? O sea, desde que le dimos entrada a todas estas cuestiones, la educación sí ha cambiado mucho, obviamente, y en lugar de poder desarrollarse de una manera diferente para beneficio de todos, ha ido en decreciendo, ¿no? Entonces podemos ver, reafirmando lo que dice Frederick, que en estos tiempos de pandemia todo se exacerba más, todo lo que está mal en el sistema que estamos viviendo actualmente sale a flote y pues no queda más que ver de qué manera vamos a enfrentar esta situación, ¿no? Podría decirse entonces que, perdón, Rox, podría decirse entonces que la pandemia, al menos en el sistema educativo, vino a dejar entrever o a dejar ver todas estas fisuras del sistema educativo, ¿no? O sea, justo lo que dicen. Eh, para continuar con el conversatorio, hace algunos días, un par de días, ni siquiera tantos, que se anunció lo del programa de Aprende en Casa, yo dije, wow, se asignaron millones de pesos a las televisoras para que puedan producir estos programas. Me metí a la página, al sitio de aprendeencasa.mx a ver qué pasaba, porque me encantaría pensar y creer que para poder hacer esto metieron en una sala a los mejores sociólogos, a los mejores pedagogos, a los mejores productores de televisión, a los mejores educadores, vieron metodologías, porque no es lo mismo estar en un entorno de clase en donde hay un pizarrón hecho y bancas atrás, o por ejemplo, Tamiko, que es maestro de música en escuelas de Catepec, en donde también hay una configuración distinta en un salón de clases, y que esos ecosistemas y esa configuración está hecha así, con un propósito, porque hay un método para poder enseñar así. Me encantaría pensar que hubieron todas estas mentes pensando en este programa y pensando que el ecosistema va a cambiar y que entonces va a haber una televisión que quizá esté en una sala o en un cuarto. ¿Y cómo vamos a tener todo esto y cómo vamos a hacerlo? Entonces me meto al sitio de Aprende en Casa para ver quiénes están detrás, quiénes estuvieron involucrados en el diseño, y no hay absolutamente nada. En el sitio solamente hay un texto que dice que la educación se va a retomar de esta manera. Hay un enlace a algunos videos de YouTube en donde aparecen algunos maestros hablando literal, no con ningún recurso adicional a como quisiera yo imaginar que se van a dar las clases. Y pues me quedé así desamparada con este hecho, y me gustaría en este sentido saber ustedes cómo se sienten desde sus trincheras. Mike, además tú eres padre de 3 niños que están en tu casa ahora mismo y que van a retomar clases, y también eres maestro, y Tamiko, tú eres maestra de música, y Frederick también estás por ahí dando clases. Me gustaría saber un poco, pues, cómo se ven también frente a este aprendeencasa.mx. Sí, creo que es desesperanzador, justamente como tú lo dices, es frustrante, ¿no? El estar como que quieren echarles las ganas, pero hay una completa desorganización y un trabajo en islas, así lo veo, ¿no? O sea, no hay un trabajo colaborativo, no hay un trabajo en sincronía, no hay un trabajo en donde se complejice lo ya complejo que es la educación, ¿no? No es nada más poner a una sustituto, un sustituto que se pare frente a la cámara, que te graben y que digas, ¿no? Por el otro lado, cuando escuchaba y viendo el bagaje de Tamiko, ¿no? Que se dedica a las humanidades, a la música, a las artes, ¿eso lo están contemplando? Me pregunto, ¿no? O solo es lo típico, es matemáticas y español, y dejamos a un lado la cívica, la historia, las artes, que también es parte de la educación integral, ¿no? Si tú checas el artículo 3, ¿no? Te habla de la profesionalización del cuerpo docente, te habla de en qué se les debería de educar a niñas, niños y adolescentes. Entonces, cuando lees esto, lees la cantidad de dinero que se destinó, 325 mil millones de pesos para
de presupuesto a la Secretaría de Educación en 2020. Hoy vi que subiste ayer que estabas enojada por cuánto se le pagó a Televisa, a TV Azteca y a otras 2 televisoras que van a hacer los contenidos o que van a ser las productoras de todo esto. Y sí, te es desesperanzador. Yo estoy, si bien a nivel superior, pero también a nivel básico en escuelas particulares, también te quedas como a la deriva, ¿no? Porque entonces están viendo esta parte, pero volvemos a lo mismo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con todo lo demás en cuanto a la educación? ¿Y por qué no están estas personas que tú comentabas, no tomando decisiones, pero sí poniendo este granito de arena a lo complejo que es esto? Porque esto, la pandemia y las demás crisis que comentaba hace un rato, lo que vinieron a hacer es también a demostrar que la educación no es un hecho simplista, no es nada más ir al aula, dar clases y un proceso de enseñanza-aprendizaje que pudiera ser justamente visto de esa manera, no como algo simplista, sino que es algo complejo, es todo un sistema y como tal debería ser tratado, ¿no? No solo una puntita del iceberg, porque entonces todo lo demás se viene a caer. No sé qué tienen que decir las demás. Tamiko, ¿se puede dar clases de música a distancia de manera efectiva? Por ejemplo. Sí, sí, una efectividad de un porcentaje menor comparado al presencial, pero sí se puede. Pero yo creo que habría que analizar un poquito antes de irnos al Aprende en Casa 2. Hay que irnos un poquito antes a Aprende en Casa, hace un mes antes de que concluyera, ¿no? El ciclo escolar de esta manera. ¿Qué es lo que nos dejó esta manera, esta interacción de poder enseñarle a los niños, ¿no? O sea, para empezar, hubieron muchos niños que no tuvieron acceso a Internet para poder llegar para que puedan estar informados, para que esos conocimientos pudieran llegar a ellos. O sea, hubieron muchas madres de familia que no pudieron hacer el esfuerzo por conectar a sus hijos, o que no tenían un televisor, que no tenían una radio. ¿No había luz? No había luz. Muchas cosas, o sea, muchas cosas que no se contemplaron claramente y que vinieron a reforzar simplemente que no es una manera, no es un camino para la educación. O sea, la manera virtual, o sea, no es un camino para la educación, en especial para la educación básica, ¿no? O sea, que hay niños de preescolar, que hay niños que están aprendiendo lectoescritura en primer grado de primaria. En segundo y en tercero, cuarto, quinto y sexto ya empiezan a ver como conceptos más abstractos. O sea, ¿cómo se los enseñas? O sea, todas estas cosas que el sistema no contempla y que toma decisiones muy a la ligera por salir de paso. ¿Por qué? Porque viene de un sistema que hace eso en todos los sentidos, en todos los ámbitos, en el laboral, en el de salubridad, en la economía. Entonces, es una cadena que arrastra un montón de cosas. Y claro que ahora, cuando se anunció el Aprende en Casa 2, pues hay descontento por parte de muchas organizaciones, ¿no? Del magisterio también. Obviamente que se está dejando otra vez a un lado por las decisiones que está tomando el gobierno. O sea, no hay una relación gobierno-educación, sino gobierno, intereses, empresarios, o sea, eso. Y es la situación que estamos viendo, no sin antes o sea, no podemos dejar a un lado también qué va a pasar con el sistema híbrido también que ya se había planteado, ¿no? Ahorita ya pues no se va a hacer, no va a ser una combinación, ¿no? No va a poder ser eso porque ya dijeron que hasta que esté semáforo verde vamos a poder hacerlo presencial, pero ¿qué hay detrás del sistema híbrido también, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar cuando empecemos a ir a clases? ¿Lo van a retomar? O sea, ¿de qué se trata? En el 2018 me parece que hubo una entrevista con
con el secretario de Educación. Perdón, Tamiko, ¿con sistema híbrido te refieres a este programa que debería de estar diseñado pensando en que estás o sea, presencial y otras veces Virtual. de virtual, ¿no? Sí, ese sistema híbrido ya se estaba planteando para el regreso Sí. a clases de este ciclo escolar nuevo, pero como no puede ser para nada presencial, no puede ser ni 50% ni 10% nada. Entonces se dejó o sea, se pospuso y no sabemos si lo van a retomar ahorita que, bueno, cuando en unos meses, 6 meses más que se ponga el semáforo en verde, no sabemos cuáles son las pretensiones. Te digo, en el 2018 hubo una entrevista, creo que con Adela Micha y con Moctezuma, diciendo algo del sistema híbrido. O sea, esto ya lo venían planeando desde antes. ¿Cuáles son sus razones de trasfondo? O sea, sí podemos pensar en algunas, pero no se sabe como de cierto, ¿no? Y bueno, pues eso. Mike. Ok, pues hay varias cosas, varios aspectos de este asunto que me gustaría abordar. Primero, como bien se ha dicho, el problema fue que esta pandemia nos sorprendió como una sociedad que no estaba preparada para enfrentar esta clase de problemas. O sea, tenemos una desigualdad social tremenda, tenemos un estado de bienestar que fue desmantelado, no solamente en México, sino en todo el mundo por el neoliberalismo, como mencionaban también. Entonces, todos los problemas relacionados con eso se agravan, incluyendo el de la educación. Y bueno, también hay que tener en cuenta que los países que regresaron con la educación presencial tuvieron que cerrar las escuelas poco después porque rebrotó, o sea, hubo un rebrote de la enfermedad. Y vemos ahorita, por ejemplo, las fotos de Estados Unidos y de las escuelas que están regresando a clases con los pasillos atiborrados de estudiantes. Y bueno, he estado viendo en internet cómo tanto los docentes como los estudiantes se están quejando de esta situación, de que están abriendo las escuelas, regresando todo el mundo a las escuelas sin tomar las medidas necesarias. Y estuve viendo cómo también estaban en algunas páginas estadounidenses aplaudiendo a México por lo que está haciendo de la educación a distancia. Entonces, esto también me pone a pensar un poco en perspectiva de que estamos tratando de rescatar lo que se pueda con la situación como está. Es decir, la solución que nos ha traído el gobierno es muy imperfecta, está contaminada con estos asuntos de corruptelas y favoritismos con la oligarquía a la que AMLO favorece, la mafia del poder, que no es mafia del poder porque es la mafia personal de AMLO, y está limitada por los problemas de infraestructura, resultado de la misma desigualdad socioeconómica que tenemos en nuestro país, pero también es de pensarse qué tanto diferente se podría estar haciendo de hecho. Es decir, tendría que haber habido una inversión millonaria en infraestructura, ¿no? Para llevar internet, electricidad, por lo menos televisión a todas las comunidades. Y eso, aún existiendo la voluntad política de este gobierno, que parece más preocupado por resolver los problemas del país a través de inversiones en obras faraónicas que a través de reformas profundas. Aún si hubiera habido esa voluntad política, esta es una crisis que nos tomó por sorpresa y que para la cual no estábamos preparados y que nos deja muy poco tiempo para reaccionar. Entonces, sí, estas soluciones son imperfectas, pero también me pongo a pensar, bueno, ¿qué tan diferente pudo haber sido la cosa? Y me encantaría escucharles a ustedes qué se imaginan. Por ejemplo, yo podría haber pensado en estas inversiones de infraestructura que eran necesarias, el pago de los 450 millones de pesos a las televisoras es indignante.
y sobre todo teniendo en cuenta el historial de las televisoras que han sido enemigas de la educación en este país, no sé, salvo quizá Odisea Burbujas o El Tesoro del Saber, de quien probablemente nadie se acuerde ya. Yo sí, Burbujas, ¿no? Yo sí. Todo el resto de los contenidos Todo que ñoño. se han creado las televisoras han sido antieducación. Bueno, por otro lado, imagínense cómo sería la situación si el gobierno de AMLO hubiera dicho, pues no vamos a forzar a las televisoras a dar su tiempo y su señal para transmitir las clases sin pagarles un centavo. Imagínense nada más a toda la gente gritando, ¡ah, comunismo! Están expropiando las televisoras igual que Chávez. Y probablemente Morena no hubiera querido tener ese problema justo ahora, ¿no? Y bueno, están esos problemas. Yo he estado leyendo estas historias de gente que de verdad está tratando de sacar lo que puede en esta situación. O sea, familias que quieren que sus hijos e hijas sigan estudiando. O sea, chicos y chicas, adolescentes que por su propia voluntad no quieren tener que dejar su educación, porque esto, así como están las cosas también, en el mejor de los casos va a ser muy, muy deficiente. Como bien estaban diciendo por allá, a ciertos niveles, por ejemplo, secundaria y prepa, el estudiantado tiene cierto nivel de autonomía por la edad que tiene, ¿no? Es, ok, mírate estos videos, léete estas lecturas y haz estas tareas y pues lo que te quede está bueno. Pero, y esto lo sé como padre, los chicos de primaria necesitan asistencia todo el tiempo, necesitan que el papá o la mamá estén sentados junto a ellos, atendiendo las clases, viendo que hagan su tarea, que presten atención, etc. Y sí, suponiendo que tienes más de 3 niños en la casa, o sea, tienes más de un niño, de hecho, tienes más de un niño, pero no tienes 2 televisores, o no tienes 2 laptops, o no tienes 2 celulares, o no tienes una buena conexión a internet, o vayan, puede ser que no tengas ni siquiera 2 recámaras en donde puedan estar los chicos tomando clases al mismo tiempo. Amén de que los espacios no están hechos para que sean óptimos para la educación. Entonces, en esta situación estamos como familias, como profesores, tratando de ver qué se nos va a quedar a los estudiantes, qué se les va a quedar. Y aún así, la alternativa, ¿cuál es? Entonces, eso es lo que me tiene pensando en, ay, sí, está muy mal, pero quizá está entre lo mejorcito lo que podríamos esperar como están las cosas, ¿ya saben? Esa es una muy buena pregunta y muy buen ejercicio de imaginación. Me gustaría que si Tamiko, Frederick han tenido reflexiones al respecto o ahora mismo tuvieron por ahí alguna idea en respuesta a lo que pregunta Mike. Ajá. Yo creo que podríamos concluir a lo mejor con alguna de estas propuestas, ¿no? Igual y ahorita podríamos adentrar un poquito más en sí, claro que es una pregunta súper importante, es la del millón, y creo que podríamos un poquito adentrarnos en esta situación para mencionar algunas cosas que creo que son importantes, que vale la pena mencionar, porque por ejemplo ahora estamos hablando del lado de los estudiantes, pero ¿qué hay del otro lado de los profesores, no? O sea, no sé si quiere intervenir Frederick, perdón, no quiero acaparar. Dale. No, está bien, perfecto también. Sí, es justamente ver como todas las personas involucradas en esto. Y en algún momento, cuando escuchaba ahorita hablar a Miguel, por ahí leí también que se abogaba porque ¿qué pasaría que no hubieran clases tampoco? ¿No? O sea, también esta misma, o sea, niñas y niños, hablando de educación básica, ¿no? Como comentaba Mike, que son quienes necesitan todavía más esta asistencia, porque bueno, también estoy en superior y también necesitan asistencia. Pero bueno, en niñas y niños, adolescentes, secundaria, que se necesita estar un poquito todavía más presente, había gente que se preguntaba, ¿y qué pasaría que no inicia ahorita el curso escolar?
y que iniciara también en febrero, por ejemplo, ¿no? O sea, que sea el semestre febrero-julio, febrero-agosto, con recesos diferentes o algo por el estilo, de manera tal que ahorita se centren más en, no sé, salud emocional, salud mental, antes de estarme preocupando por esto que decía Mike, ¿no? O sea, y si no tengo 2 cuartos, y si no tengo 2 laptops, y estamos hablando desde cuando hablamos, y es creo que justo hacer énfasis de que estamos hablando de gente que tuviera este privilegio, ¿no? Porque si no, con toda la pena, ¿no? Entonces, que tengas 2 hijos, vamos a ponerlo de esa manera, que sí tengas una tele y otra laptop, qué padre, pero que no tengas los espacios, porque no están, o sea, eso es una recámara, no es un salón de clases, no es un aula, ¿no? Y no es que todas las aulas tengan lo que se necesita, sin embargo, están diseñadas para eso, ¿no? Desde el eco, desde cómo está distribuida, etc., etc., ¿no? Y hasta para cuestiones de motivación. Pero, ¿qué hubiera pasado también si no se inicia el curso escolar ahorita? ¿Qué hubiera Nada. pasado si se Bueno, iniciara en febrero? No, nada, no, muchísimas cosas. Estudiantes que se atrasan, mamás que tienen que estar, creo que todavía, a mí me sorprende un poco algo con lo que me encuentro constantemente cuando con mis conocidos que son madres y estudiantes, hago estas preguntas, que creo que todavía estamos como en esa burbuja en donde no acabamos de entender el tamaño de la crisis por la que atravesamos, ¿no? Y todavía nos imaginamos que el semáforo rojo va a ser en enero, verde va a ser en enero, y este tipo de cosas que cuando investigas un poco más, pues la realidad te avienta otra cosa. O sea, significa no nada más el atraso de los estudiantes, sino también el retraso de gente que tiene que salir ya a trabajar, o sea, los que están en prepa, ya o sea, los papás están sosteniendo todo esto solos y también necesitan como quitarse esta idea del certificado para, órale ya, o sea, tú también entrar a la fuerza laboral. Entonces, Pero un poco, perdón, o sea, un paréntesis rápido, un poco de lo que mencionas, vamos a hacer todo lo contrario. Le vamos a dejar toda la responsabilidad otra vez a los papás de la educación de sus hijos cuando los maestros estamos aquí y estamos desempleados. brutal. sí, yo me refería más bien en términos, perdón, yo me refería más bien en términos de que justo todas esas problemáticas que han surgido a partir de este debate, de este conversatorio, tienen que ver con que, como dice Mike, en el peor de los casos, no, en el mejor de los escenarios va a ser sumamente deficiente este sistema que están planteando. Entonces es una manera como muy fácil de decir, sí, vamos a hacerlo de forma virtual y ahí está la plataforma, pero justo no se han puesto a pensar todas estas cosas tan elementales, que uno pensaría, bueno, pues es el señor gobierno, está lleno de especialistas y vamos, van a ir como que elucubrando un sistema integral para solventar, para subsanar este problema, pero no es así. O sea, yo me pregunto por un momento, ¿no? ¿Qué pasaría si sí ciertamente va a haber un rezago muy, muy denso? Pero si nos vamos hasta febrero y a lo mejor ese dinero puede invertirse en otras cosas, no lo sé, también es como una manera muy, muy utópica de pensar, pero es lo primero que se me ocurre, ¿no? Un poco a partir de la pregunta que lanzó Mike al aire. Sí, y yo creo que al principio Roxana hablaba de, pensé que se metieron sociólogos, esto, lo otro. Sí, Entonces, nos damos cuenta de que, por ejemplo, hay mucha gente, mamás sobre todo, que cuando iban a trabajar dejaban a sus hijas e hijos en las guarderías, que tampoco ahorita puede ser porque pues justamente lo que se comenta también a las niñas y los niños se les puede transmitir el virus y ellos a las familias, etcétera. Sin embargo, tampoco se está contemplando eso. Entonces, no solamente es cuestión de sociólogos, educadores, esto, sino que contempla toda una esfera mucho mayor, cuestiones económicas. Esto que comentaba Tamiko hace un ratito, me parece también súper importante, que si va a haber de todos modos un rezago, ¿qué hubiera pasado? Que entonces no hubieran clases, ¿no? Por una parte. Por otra, lo que comentaba Tamiko de los docentes que también que tienen un contrato y que ahora no lo van a tener porque no hay clases, por ejemplo. Y también como las instituciones, porque esto me lleva a pensar en esta desvalorización también del trabajo docente, ¿no? O sea,
Yo ahorita pasaba por aquí una avenida de Pinos y hay una escuela que hasta universidad tiene y decía, felicidades papás, porque tú fuiste el docente. Y yo dije, ¿quién les hace mercadotecnia? O sea, eres una escuela que está diciendo que el docente fue el papá para que Karim inscriba a mi hijo en una escuela entonces, ¿no? Y todo esto es como, sí, yo papá les puedo enseñar, entonces no hay PECs, ¿para qué? Entonces pues van a la escuela, que se queden mejor conmigo, ¿no? Entonces es como también quitarles esto que ponía el foco Tamiko y que lo reconozco, es cómo queda también el trabajo que estamos haciendo como docentes, con toda una trayectoria, con una preparación de clases, con todo lo que conlleva enseñar y aprender, ¿no? Entonces, tampoco se está mirando y queda un hueco y un vacío también allá. Sí, ¿sabes? Ahorita se me ocurrió, creo que lo había platicado con Rox, no recuerdo, pero yo últimamente soy fan de un filósofo, historiador, teólogo que se llama Enrique Dussel, y él a mediados de junio habló con el CENTE, lo invitan, y él dice que habría que hacer una vuelta de tuerca al sistema educativo mexicano. Ser como muy concienzudos de la parte ecológica. Por ejemplo, para él la ecología debería ser como clave en el nuevo sistema educativo mexicano. Son propuestas que él hace y que lanza al aire, ¿no? Terminar con esta educación eurocentrista, por otro lado, y finalmente detonar el pensamiento crítico. Entonces ahorita se me ocurre, un poco rescatando nuevamente la pregunta de Mike, que está chida, ¿qué pasaría si en este inter o en este lapso raro que estamos viviendo se aplicara aprende en casa, pero que fueran materias un poco, digo, con todas las salvedades que pueden existir, es muy complejo, pero que se aprovechara como si fuera una especie de curso de verano raro, pero que se hablara y se practicaran ese tipo de materias, estaría chido, también tomando en cuenta que ahorita, bueno, aprender como dice Mike. ¿A qué te refieres? ¿A que deberían de entrar aprendiendo como bienestar emocional, desarrollo humano? O sea, estaría como... loquísimo, sí. Sí, la neta O sea, es que sí. estaría Y loco. creo Yo que sé que es es completamente imposible. necesario, además. Pero no también es ahorita. imposible. O sea, creo Fíjense que que, es de hecho, bueno, por lo que estuve viendo en la página del programa, van a incluir una asignatura llamada algo así como autocuidado, Sí. un nombre así, que incluía lo que están diciendo, autocuidado físico, emocional, activación física, alimentación y otras cosas, pues está bien. Sí, así se Sí lo llama la vi. Está bien, y lo estamos mirando si tuviéramos la computadora y si tuviéramos la tele Claro. y si tuviéramos todo, ¿no? Pero si no tenemos nada de esto, esta información se va a quedar allá nada más para allá. Y decían que son 30 millones o no sé cuántas personas Sí, 30 millones. 30 estudiantes millones. que están en escuela pública, ¿no? Entonces, ¿cuántos de esos 30 millones tienen acceso a eso? Había gente que iba a telesecundarias porque así estudiaba, ¿no? En las Exacto. periferia, en los municipios del interior. Y ahora no pueden tampoco ir a hacer eso, ¿no? Y la creencia de que todas y todos tenemos radios y una tele, tampoco es cierto, o sea, no es así, ¿no? Entonces, ¿dónde queda ese derecho de la educación? Queda flotando, queda cojo, no me resuena, va. Sí. Yo creo que es probable, o sea, es posible. Acordémonos también que, por ejemplo, en el periodo de Cárdenas hubo una suerte de educación socialista, ¿no? De 1936 al 40, y bueno, tampoco la gente bueno, sí se escandalizó, pero era palpable, era tangible, entonces no es una locura plantear todos esos tópicos en cuanto a la educación ahorita. Ya para cerrar este conversatorio, Perdón, pues, Javi. O sí, sea, adelante. una cosa que creo necesaria comentar, ¿no? O sea, sí creo que es importante también ver a la educación no como beneficio, sino como un derecho. Están planteando Claro. esta solución de los 450 millones invertidos a la televisora, eh, a una televisora criminal, ¿no? Además, ¿no? Que ellos fueron los que obligaron a sus trabajadores a seguir trabajando y muchos de ellos fallecieron, ¿no? Y eso o sea, es un crimen y que lo Sí lo ignora, es. lo ignora, ¿no? Y además le condona un montón de impuestos y además le dan trabajo.
Entonces, es un chiste, ¿no? Entonces, podemos ver que a través de esta medida que tomó el gobierno, hace ver a la educación como si nos estuviera beneficiando y dejas de verse como con la calidad de derecho. Y entonces, ¿dónde está la responsabilidad del gobierno? O sea, en realidad es una solución, o sea, poner en una caja toda la información. Y del otro lado, ¿no? Como decía Freire, ¿de qué lado van a quedar muchas escuelas particulares? Yo soy de escuela particular, muchas escuelas van a cerrar. Muchas escuelas van a cerrar porque no van a cumplir con las inscripciones para poder tener a la minoría de alumnos que debe tener una escuela, ¿no? Entonces son cosas que a veces las damos por sentado, pero ¿qué hay detrás de todo eso? O sea, porque al final son intereses, como siempre, de ellos, de los empresarios, de la patronal, y que al final de cuentas otra vez estamos quedando rezagados, no solamente los niños, sino a nivel laboral, también abriendo y poniendo al servicio insumos que no son esenciales, que ya abrió ahorita las maquilas, ¿cómo se llama? Los automotrices. Construcción. Sí, construcción también ya, incluso ya las cerveceras. Entonces, o sea, bueno, ahorita voy con la propuesta de las resoluciones, tal vez. Pues era justo eso. Ya para terminar, un comentario que ponga cierto punto o contrapunto a esta conversación, alguna consideración y mejor aún, alguna predicción acerca de este sistema en ciernes. Me encanta la astrología. Fred. Predicción. Sentí monividente. Pues, yo soy monividente. Somos, exacto. Bueno, según Nostradamus. No, mira, creo que cuando lo conversamos y estaba yo identificando cómo me sentía escuchándote a Mico, escuchándote Javier, a Roxana, a Miguel, decía, no manches, qué triste es esto, ¿no? Qué tristezador, qué feo escenario, ¿no? Se proyecta. Sin embargo, me resisto y creo que tengo esa esperanza noventera en donde saldrá, mira, vamos a salir adelante de esto y creo y estoy convencido de que la colaboración es lo que va a hacer que salgamos de esta racha, ¿ok? Y cuando hablo de colaboración, sí me puedo imaginar a las personas, y lo he visto cuando he trabajado en gobierno, en los municipios con más índices de precariedad y que no tienen nada, pero y lo veo también en maestría, no me tengo que ir tanto en esto, ¿no? Hay gente que estudia la maestría y está becada y está arañando las paredes, pero que quiere superarse, etc., etc., y de pronto no tienen internet. Y hay una compañera que le dice, mira, yo tengo otro cuarto y tomamos la sana distancia y te vas tú al cuarto, pero no te salgas de la maestría y ves cómo la soporta, ¿no? Entonces, creo que también hay una esperanza, no lo siento utópico, creo que también va a haber gente que va a moverse, porque al final de cuentas es desde aquí que vamos a empezar a hacer estos movimientos para que, si bien va a ser sí deficiente, porque no va a ser con todo, como, bueno, ya era deficiente, pero va a ser todavía aún más deficiente, pero no va a ser del todo perdido, ¿no? Y creo que esto también tiene que gatillar en la población, en la gente, en nosotras, el hecho de visibilizar todas estas estructuras putrefactas que hay detrás de todo esto, ¿no? No solo o sea, hoy lo que nos trajo a conversar fue la educación, nuevo Aprende en Casa 1, 2 y 3, pero también deja entrever qué onda con la economía, cuáles son los principales intereses, que todavía siguen habiendo este tipo de mafias, corrupciones y muchísimas cosas más. Entonces, esta crítica que hacemos o que estas conversaciones que tenemos con base en criticar de manera, sí, de crítica, este análisis y reflexión, es creo que para quien vea el programa, para quien vea esto, es para que también
nos invite a ver lo que está detrás de esto, esas estructuras que están detrás de esto, ¿no? Sin ponerme postestructuralista y por allá. Pero por allá, entonces estoy esperanzado, pero también no podemos tomar una postura neutra ante esto. Nos molesta, nos enfurece, nos frustra, pero creo que también nos esperanza. Algo vamos a hacer para salir de esto. Gracias. Mike. Perdón. Vaya, yo también quisiera tener esperanza, teniendo en cuenta que estamos en medio de una pandemia que está matando a miles de personas alrededor del mundo. Yo creo que con que logremos minimizar el número de contagios y maximizar el aprovechamiento escolar, dada la situación, es ganancia. Y pues esperemos que, como bien dices, que se pueda, que esto nos sirva para darnos cuenta de todo lo que está mal en todas nuestras estructuras en el país y en el mundo, para que el regreso a la normalidad no sea un regreso a lo mismo de siempre, sino que la crisis misma sirva como un catalizador para que vayamos cambiando lo que tiene que cambiar, que no puede esperar. Esta crisis es como un preview de lo que va a ser el cambio climático. O sea, va a ser a un lapso de tiempo mucho más largo, va a ser con Está loco. muchos más problemas, pero nos muestra que si no podemos organizarnos como sociedad para enfrentar esto, chispas, lo que nos espera. Entonces, más nos vale, eso es cuestión de supervivencia. Sí, ¿estamos? Sí, yo creo que, bueno, yo pertenezco a una organización de maestros de privadas y públicas que Lo se llama sabía. Nuestra Clase. Se llama Nuestra Clase y estamos organizados. Entonces, también esa es la invitación, ¿no? O sea, a la organización, porque como bien dice Mike, si no estamos organizados somos más fácil de penetrar, ¿no? Entonces, las dos respuestas, o sea, los planteamientos a las soluciones las dijeron ya ustedes. O sea, Mike lo dijo al principio, esos 450, ¿cuánto era? 50 millones. 50 millones. 450 millones de pesotototes. Se pueden bien enfocar, mientras está la pandemia, a la reestructuración de escuelas, a contratación de más maestros, a capacitaciones, etc. Y la segunda es la que dijo Javi. En lo que estamos en la pandemia, a través de la televisión, con apoyo de verdad real de las televisoras, ¿qué necesitamos ahorita? O sea, que nos enseñen a escribir o que nos enseñen a ser sensibles. Necesitamos arte, necesitamos cultura, necesitamos que nos pasen eso en la tele, que nuestros maestros de manera voluntaria, porque claramente también, o sea, no se puede obligar al maestro, ya sea en escuelas públicas como privadas, nos apoyen con contenidos lúdicos. ¿Por qué? Porque todo el dinero que le están condonando a estos vatos empresarios, bien se puede invertir en eso, en pagar la deuda externa que tenemos además y empezar, estar todos en confinamiento, continuar con nuestro trabajo, con nuestro salario sin que nos tengan que descontar. O sea, todas estas cosas son posibles y no son utópicas, sí pueden pasar, pero el gobierno no quiere porque ve por sus intereses. Ese rezago no tiene que haber porque vamos a construir niños, aunque sea de manera virtual, pero los vamos a construir diferentes con todo el material que les vamos a proporcionar. Y tú lo dijiste, Javi, o sea, no hay material, o sea, como tipo curso de verano, sí lo hay, y esas son una de las dos, o sea, algunas de las resoluciones que nosotros damos ante esta pandemia y emergencia que estamos pasando, y no entregarle nuestra educación a manos de empresarios que además están trabajando. 36 millones ya los destinaron para el outsourcing, va a planear estratégicamente el futuro de nuestros hijos, la educación de nuestros hijos. O sea,
no, por ahí no es. O sea, o sea, por ahí de plano, para mí no es. O sea, el capitalismo va a seguir acumulando, va a seguir siendo ascendente, y no es comunitario, no es horizontal, y a mí, o sea, esta solución no es una solución. Es otra vez un huevo en la cara, güey, un insulto. Paliativo. Sí. Y bien, pues todas estas cosas se pueden hacer, o sea, se pueden hacer, como bien lo dijo Mike, la estructura, organizar talleres para los niños, no dejarlos solos, en el confinamiento no dejarlos solos, porque sabemos que hay padres que los van a dejar solos porque tienen que ir a trabajar. Se pueden hacer, o sea, claro que se puede hacer, sí se puede hacer. Pues gracias, Tamiko. Yo también creo que se puede hacer. Les agradezco mucho a los tres que hayan estado aquí. Creo que hay ideas muy interesantes. Sí. Para cerrar, solamente creo que me sumo, y ya lo he dicho en muchas ocasiones, que mi fantasía sexual es conocer a todos mis vecinos con los que vivo en el edificio. Y esto viene también, me anexo a la idea de Mike, del sentido de comunidad, de organizarnos. Creo que todo esto lo único que nos ha traído es la urgencia de la capacidad de organizarnos, y que es una capacidad de supervivencia, y que ante lo que nos viene, yo creo que también tengo esperanza, porque al menos estos conversatorios, estas reflexiones, saber que hay gente, Tamiko, saber que existen organizaciones de maestros que están alternativamente, o sea, horizontalmente y de manera lateral, dando propuestas y dando alternativas a todo esto, también me hace creer que mientras nosotros tengamos sentido de pertenencia en nuestra comunidad hoy tan perdido, y que sigamos conociéndonos, y que como en la maestría, como bien dices, Frederick, personalmente tuve un caso así, yo estoy estudiando una maestría, becada también, 2 iban a bajar, mi instituto humanista saltó y dijo, nadie se baja, aquí podemos arreglarnos y organizarnos para ver cómo sacar adelante un grupo y que nadie se baje de la educación superior. O sea, esos ejemplos a mí también me hacen sentir esperanzada. De repente en esos días grises en donde no se ve por dónde, con estas noticias, la verdad es que yo estoy muy agradecida de llevar y de contarme y despejarme con personas como ustedes, que siempre están también regresando información y regresando ideas. Muchísimas gracias. Espero que le pasen leve su confinamiento, y seguimos en contacto. Igual. Gracias. Mucho gusto de verles. Igual. Bye. Igual.